Hola, bienvenidos a otro video de teoría de AMC. En este vamos a tratar el tema de resonancia. Antes de empezar, me gustaría comentar que hay tres formas fundamentalmente distintas de encarar este tema. Una es viéndolo simplemente desde las fórmulas, otra es viéndolo desde el punto de vista físico, y en el medio está el enfoque matemático. Nosotros vamos a utilizar este último, ya que a mi criterio permite entender mucho más que si solamente se ven las fórmulas, pero al mismo tiempo siendo mucho menos complejo que si se lo analiza desde la física. Dicho esto, empecemos. Hasta ahora veníamos trabajando con circuitos cuya omega o frecuencia, que es lo mismo, eran conocidos y fijos. En esta unidad vamos a cambiar esto y a empezar a analizar la respuesta en frecuencia de los circuitos, es decir, cómo cambia su comportamiento para distintos valores de omega. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ahora las fuentes van a ser una función de omega, y por lo tanto todo lo que calculemos en los circuitos también lo va a hacer. Lo primero que tenemos que analizar es el comportamiento de los elementos básicos para distintos valores de omega. Primero vamos a ver cómo es su impedancia respecto de omega y después el módulo de su impedancia. Para empezar, la resistencia tiene una impedancia que es R por E a la J0 y el módulo de la impedancia es R. Como se puede ver, es constante respecto de omega. Luego tenemos el inductor, cuya impedancia es L por omega por E a la J pi sobre 2 y módulo, por lo tanto, es L por omega. Si lo miramos específicamente como función de omega, eso es una recta con pendiente L. Por último tenemos el capacitor, cuyo módulo de impedancia vale 1 sobre omega c. En este caso, el comportamiento es el de una hipérbola. En el gráfico de la derecha podemos apreciar de forma cualitativa las curvas de los módulos de las impedancias de R, L y C. En el mismo podemos confirmar cosas que ya sabíamos, como que para continua, o sea omega igual a 0, el capacitor es un circuito abierto y el inductor un cable, y viceversa cuando omega se vuelve muy grande, o sea cuando tiende a infinito. Importante aclarar, en estos gráficos vamos a trabajar el tema cualitativo, es decir, la forma. No le vamos a prestar mucha atención al hecho de si el pico ocurre en omega igual a 400 o en 700 o en 10.000. Otra cosa importante es que yo hice la diferencia entre la impedancia y el módulo de la impedancia. Entonces surge la pregunta de ¿por qué no trabajar simplemente con la impedancia? Bueno, esto porque cuando uno trabaja con la impedancia respecto de omega, eso es una función que va de los reales positivos a los complejos, y eso no es graficable. En cambio, si trabajamos con el módulo de la impedancia en función de omega, eso pasa a ser una función que va de los reales positivos a los reales positivos, y por lo tanto eso sí lo podemos graficar fácil. Esto no quiere decir que no vayamos a trabajar con las impedancias complejas, sino que a veces vamos a cambiar y vamos a trabajar con su módulo directamente. Pasemos entonces al primero de los dos circuitos que vamos a analizar en profundidad, que es el formado por una resistencia, un capacitor y un inductor en serie, una fuente. Vamos a considerar una fuente genérica B de t igual a Bp por seno de omega t, donde Bp es una constante genérica igual que R, L y C. Veamos entonces que el fasor de la fuente es Bp por E a la J0. Y como no tenemos idea por dónde empezar, empecemos calculando Zt de omega para sacar alguna conclusión. Tenemos que Zt de omega es igual a la suma en serie de las impedancias de R, L y C, todas como función de omega, y si reemplazamos por las expresiones que vimos antes, esto es R por E a la J0 más 1 sobre omega c por E a la J menos pi sobre 2 más omega por L por E a la J pi sobre 2. Ahora, para sumar esto tenemos que pasarlo sí o sí a forma binómica, de donde obtenemos
que ZT de omega es igual a R más J omega L menos 1 sobre omega C. ¿Cómo se ve el módulo de ZT entonces? Bueno, es la raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. O sea, la raíz de R cuadrado más omega L menos 1 sobre omega C todo al cuadrado. Y si quiero maximizarlo, yo puedo ver fácil que alcanza con llevar omega a 0 o a infinito. Y el módulo de ZT también se va a ir a infinito. Ahora, si quiero minimizarlo es otra cuestión. Por suerte, vemos que como R es constante, ese término no afecta. Y como la parte que era imaginaria está elevada al cuadrado, lo mínimo que puede valer es 0. Entonces vamos a probar con eso. Teniendo siempre en cuenta que si elevada al cuadrado vale 0, entonces sin elevar también. De ahí podemos despejar lo que vamos a llamar omega R, que vale 1 sobre raíz de LC y efectivamente hace que ese componente se vuelva a 0. Súper importante entender que 1 sobre raíz de LC no es una función de omega. Si yo conozco L y conozco C, eso es un dato. Es como decir 1 sobre raíz de 2. Ok, pero entonces, ¿hay algo especial acá? ¿Qué pasa cuando omega vale omega R? Reemplazando en el módulo de ZT de omega, lo que tenemos es que esto es la raíz de R al cuadrado más L sobre raíz de LC menos raíz de LC sobre C todo al cuadrado. Simplificando, nos queda que ambos términos de la parte imaginaria son raíz de L sobre C. Por lo tanto se anulan. Y entonces queda la raíz de R al cuadrado más 0 al cuadrado, o sea la raíz de R al cuadrado. Pero como R es una constante no negativa, la raíz de R al cuadrado es R. O sea que el módulo de ZT en omega R es simplemente la resistencia. Y esto suena raro porque es como si no existieran el inductor y el capacitor. Pero sabemos que sí existen. De hecho, probemos de calcular la impedancia del inductor cuando ocurre este omega R. Sería omega R por L a la J pi sobre 2. Y si reemplazamos, nos queda raíz de L sobre C por E a la J pi sobre 2. Y lo mismo el caso para el inductor, salvo que el argumento es menos pi sobre 2. Entonces, no es que valen 0, ¿sí? Sino que se cancelan. Y eso es muy importante. Porque es como cuando en física un cuerpo se encuentra en equilibrio y un error muy común es decir que es porque hay ausencia de fuerzas. Y puede haber muchas fuerzas y de gran magnitud, pero si se cancelan entre sí, en el total es como si no hubiera ninguna, pero individualmente siguen estando. Observemos ahora la gráfica del módulo de ZT para distintos valores de omega y vemos que tiene como una forma de U pero asimétrica, ¿no? Porque tiene la asíntota vertical en omega igual a 0. En el gráfico podemos ver varias cosas. Una es que tiene un mínimo único, que es el que vimos de omega R. Otra es que tiende a infinito cuando omega se va a 0 o a infinito, como habíamos visto. Y esto a su vez es por culpa de que el capacitor domina en bajas frecuencias y el inductor domina en altas frecuencias. Ahora, viendo que ese bloque LC serie se comporta como un cable para una frecuencia de resonancia y al alejarnos de ella se empieza a transformar de a poco en un circuito abierto, en un circuito abierto, podemos imaginar un uso como un filtro para eliminar una frecuencia en particular, algo así como un filtro eliminabanda muy selectivo, dispuesto en una configuración como la de la figura. Y obviamente en todo filtro lo primero que queremos ver es la curva de la transferencia T, o sea, cuánto de la tensión de entrada deja pasar el filtro como tensión de salida para cada valor de omega. En el caso del RLC serie no es difícil de calcular en forma analítica porque siempre trabajando con módulos es un divisor de tensión y por lo tanto la tensión de salida
es igual a la tensión de entrada por la suma serie del inductor y el capacitor sobre la impedancia total. Y por lo tanto, si reemplazamos las expresiones que ya conocíamos y dividimos por la tensión de entrada, nos queda que la transferencia es esa expresión que vemos ahí. Y si además pasamos dividiendo que el numerador, que a su vez entra en la raíz elevado al cuadrado, y se distribuye en la suma, acomodando todo un poco eso, nos queda que la transferencia t es 1 sobre la raíz de 1 más r al cuadrado sobre omega l menos 1 sobre omega c al cuadrado. Y esto puede que no nos diga mucho, pero podemos graficarlo. Y nos queda la siguiente curva de transferencia para el RLC serie. Teniendo en cuenta que siempre que la transferencia va entre 0 y 1, vemos que es muy cercana a 1 para valores lejanos a omega r y rápidamente decrece cuando se acerca a la misma, valiendo 0 justamente en omega r. Ahora, si lo seguimos trabajando como filtro, otra de las cosas que nos interesan es su ancho de banda, porque vimos que no era una curva perfecta, no era un filtro ideal. Entonces vamos a usar la definición clásica de ancho de banda, que era la diferencia entre frecuencias de corte, donde a su vez estas eran las frecuencias de mitad de potencia. El problema es que esto es un poquito engorroso de calcular, pero podemos usar una aproximación que específicamente vale para el RLC serie, que es que el ancho de banda es aproximadamente R sobre L. Ahora, el tema del ancho de banda es que así solo no dice nada sobre si es grande o chico. Necesitamos compararlo contra una frecuencia de referencia, una frecuencia central. Y esa va a ser la omega R. Entonces, implícitamente, para saber si un filtro es mucho o poco selectivo, hace como un ancho de banda relativo, que es el ancho de banda dividido la omega de resonancia. Y siguiendo esta idea, se define el factor de selectividad Q como omega R sobre el ancho de banda, o sea, la inversa de esto que veníamos hablando. Si lo reemplazamos por ancho de banda aproximadamente igual a R sobre L, tenemos que en el caso del RLC serie, Q es aproximadamente igual a 1 sobre R por raíz de L sobre C. Y entonces uno está tentado a decir, me encantaría que Q fuera infinito, porque es un valor que aumenta cuanto más selectivo es el filtro. Entonces, si fuera infinito sería un filtro perfecto, ¿no? Y eso sería genial. Bueno, hay que tener un poco de cuidado, porque miremos el módulo de la caída de tensión en la impedancia del inductor para omega R, que sabemos que vale lo mismo que la del capacitor porque los circula la misma corriente, porque están en serie. Entonces, y además vimos que los módulos de sus impedancias eran iguales en omega R. Entonces, si reemplazamos el módulo del fasor de la corriente es el módulo del fasor de la fuente, es decir, BP, sobre el módulo de ZT en omega R. Y si reemplazamos además que el módulo de ZL en omega R es omega R por L, agregamos ahora que ZT en omega R es R y que omega R es 1 sobre raíz de LC, llegamos a que el módulo de la caída de tensión en las impedancias L y C son BP por 1 sobre R por raíz de L sobre C, o sea, BP por Q. ¿Qué significa esto? Que si la fuente de entrada es de 1 volt y Q vale 1000, para la frecuencia de resonancia en el inductor y el capacitor van a ocurrir picos de tensión de 1 kV. Y eso está muy bien para elementos ideales, teóricos, que no tienen problemas, que no se pinchan, pero en circuitos reales hay que tener mucho cuidado. Es importante. Pasemos ahora al otro circuito a analizar, que es cuando R y C están dispuestas en paralelo. Otra vez vamos a empezar por calcular
ZT de omega. Bueno, por suma paralelo, ZT es la inversa de la suma de las inversas de ZR, ZL y ZC de omega. Ahora, rápidamente nos damos cuenta que eso es muy difícil de manejar con complejos. Pero si solo nos importa el módulo, es más fácil trabajar con la inversa, con 1 sobre ZT de omega. Entonces, otra vez, 1 sobre ZT de omega es simplemente la suma de las inversas de ZR, ZL y ZC, que son fáciles de hacer en exponencial. Reemplazando, nos queda 1 sobre R por E a la J0, más 1 sobre omega L por E a la J menos pi sobre 2, más omega C por E a la J pi sobre 2. Y entonces en binómica esto es 1 sobre R más J por omega C menos 1 sobre omega L. Y por tanto el módulo de eso es la raíz de 1 sobre R al cuadrado más omega C menos 1 sobre omega L todo al cuadrado. Y si bien estamos trabajando con la inversa, no es difícil ver que la expresión es casi idéntica a la del módulo de ZT del RLC serie. Vamos a analizar un poco esta expresión. Primero, tiene un mínimo en omega R igual a 1 sobre raíz de LC, igual que el RLC serie. Segundo, cuando evaluamos ahí, vale 1 sobre R, pero entonces el módulo de ZT tiene un máximo en omega R y vale R. Tercero, igual que con el RLC serie, para omega tendiendo a 0 o a infinito, el módulo de 1 sobre ZT también tiende a infinito, pero entonces el módulo de ZT tiende a 0. A la derecha podemos ver el gráfico del módulo de ZT, no del inverso, donde podemos apreciar la forma de aguja que tiene y todo lo que recién mencionamos, y algunas otras observaciones. El hecho de que el máximo de ZT sea R lo que nos dice es que el bloque LC paralelo se comporta como un circuito abierto al resonar, al revés del circuito cerrado del LC serie. Y de la misma manera, no es porque desaparezcan, sino porque se anulan entre sí. De hecho, si calculamos los fasores de las corrientes del inductor y capacitor, vemos que tienen igual módulo, que es BP por raíz de C sobre L, y argumento opuesto. Pasando a la vista como filtro, teniendo en cuenta que al resonar el bloque LC se comporta como circuito abierto, podemos usarlo como un pasabanda muy selectivo, de vuelta con una configuración como la de la figura. Obviamente vamos a necesitar agregar una resistencia R muy chiquita comparado con la R del paralelo, simplemente porque L y C para omegas de borde extremos se convierten en cables, y si no habría un cortocircuito, y además Bin siempre sería igual a Bout. Entonces la razón por la que está esa R chiquita ahí es para evitar eso. Bueno, de vuelta, como todo filtro, lo primero que queremos es la curva de transferencia. Bueno, lo que pasa con este circuito es que esa transferencia en forma analítica es bastante complicada, queda una expresión muy difícil de entender, mucho peor que la del serie, por lo tanto no suma mucho escribirla, pero sí podemos graficarla, y nos alcanza con ver el gráfico para darnos cuenta de que efectivamente se comporta como un pasabanda muy selectivo, donde T alcanza un máximo en omega R, en este caso de 1, y rápidamente decae hasta 0 al alejarnos de la misma. Algo importante es elegir bien el valor de R para el gráfico, porque si es muy chica R, entonces va a quedar un filtro poco selectivo, pero si es muy grande, la transferencia no va a llegar a 1 en el pico, va a llegar a menos. Nuevamente, siguiendo con lo del filtro, queremos calcular el ancho de banda y Q. Y así como en el RLC serie podíamos usar la aproximación de R sobre L, acá vamos a usar que el ancho de banda es aproximadamente 1 sobre RC.
Y si esto lo reemplazamos en la definición de Q, nos queda que Q es aproximadamente R por raíz de C sobre L. Ahora eso ya lo habíamos visto en algún lado. Algo muy parecido, ¿no? Observemos que el módulo de la impedancia de la resistencia, de la corriente que pasa por la resistencia, en omega R, que a su vez es igual al módulo de la corriente total en omega R, es igual a BP sobre R. Y antes habíamos visto que el módulo de la corriente que pasa por el inductor y por el capacitor en omega R es BP por raíz de C sobre L. Y si lo miramos con bastante atención, ¿qué pasa si multiplicamos y dividimos por R? Reacomodamos los términos y nos queda que eso es igual a el módulo de la corriente total en omega R por Q. O sea, otra vez el Q nos persigue condicionando los valores pico a la hora de resonar. Bueno, algunas conclusiones importantes para llevarnos. Definitivamente no todas, solamente algunas que resaltan. Los bloques LC serie al resonar se comportan como un cable y crecen en módulo de impedancia al alejarse de su frecuencia de resonancia. Al revés, los bloques LC paralelo al resonar se comportan como un circuito abierto y decrecen en módulo de impedancia al alejarse de esa frecuencia de resonancia. En todos los casos tener mucho cuidado con Q, porque trabajamos con circuitos reales y las cosas pueden fallar. Y por último, pero no menos importante, el RLC serie y el RLC paralelo son los circuitos más simples de analizar, pero no son los únicos circuitos que resuenan. ¿Sí? Nosotros solamente los usamos porque, bueno, podemos ver de forma bastante más fácil que para otros, lo que nos resulta importante de ver a nosotros. Esto concluye el video de resonancia. Es un tema complicado, pero muy importante a tener en cuenta y que abre la cabeza. Saludos.